Mi objetivo es informar a los ciudadanos y a las ciudadanas en qué situación se encuentran cuando en su ayuntamiento se ha privatizado el agua, qué es lo que ganan y qué es lo que están perdiendo. En varios municipios donde vamos a ir trasladando las conclusiones del trabajo. Igualmente, el segundo objetivo es, con esta información, crear espacios de participación y propuesta de toda la ciudadanía. Esto entra dentro del espíritu de Izquierda Unida, del espíritu de convergencia, de que el trabajo que se haga desde esta formación política sirva posteriormente para elaborar conjuntamente con compañeros y compañeras de Izquierda Unida y con cualquier ciudadano que quiera acercarse para concretarlo en propuestas políticas para la solución a los problemas detectados. Y el tercer objetivo es dar una respuesta política que en primera instancia pasará por hacer una moción a todos los ayuntamientos para remunicipalizar el servicio del agua y para que, tanto en cuanto se remunicipaliza el servicio del agua, se dé una respuesta a los problemas que hemos detectado de forma inmediata. No solo los servicios privatizados no son mejores, sino que son más caros y de peor calidad. Por lo tanto, la apuesta decidida por los servicios públicos es garantía para los vecinos y vecinas de servicios de calidad y de servicios más baratos. Y para ello está en la actualidad los 70 millones de euros que el Ayuntamiento de Toledo ha regalado a la empresa Taurus. La noticia es reciente, 70 millones de euros que ha pasado de los bolsillos de los vecinos y vecinas de Toledo al bolsillo de la empresa Taurus por una decisión política adoptada en el Ayuntamiento de Toledo, en concreto por el Partido Socialista, para que una empresa que otorga un servicio a riesgo de poder ganar o perder, como ha tenido pérdidas, pues sencillamente cogemos los dineros de los toledanos y se lo ponemos a la empresa Taurus. La noticia con la privatización del servicio por parte de la Guardia en Alcázar San Juan, que se garantiza FCC 8 millones de euros, pase lo que pase. 8 millones de euros hubiera venido muy bien que en vez de se lo llevara a la empresa FCC y a la Guardia, serviría para abrir comedores escolares y para prestar servicios de otro tipo a los vecinos y vecinas de Alcázar San Juan. Pero también quiero, y con esto finalizo, recordar que privatizar los servicios no solo deteriora la calidad de ellos, sino que facilita situaciones indeseables, como supuestas financiaciones de partidos, como está sucediendo actualmente y se encuentra aún en vía judicial, bajo instrucción judicial, conocer qué ha pasado con los 200.000 euros que vía privatización de servicios de limpieza algún ex-destacado dirigente del Partido Popular dice que sirvió para financiar la campaña electoral del Partido Popular aquí en Castilla-La Mancha. Por lo tanto, queremos decir que la privatización de servicios solo y exclusivamente beneficia a las empresas que se quedan con el servicio privatizado, que no beneficia para nada a los vecinos y que la calidad se aminora siendo el servicio aún más caro. Por lo tanto, y para que no se